Iniciamos nuestra programación de Buena Salud. Bienvenidos a todos los que están en sintonía por la señal de Majestad y también a quienes se están conectando en redes sociales en vivo. Nos pueden ver en Facebook, así ustedes también pueden disfrutar de la información que tenemos preparado esta mañana, porque venimos con información muy importante, porque a cualquiera de nosotros nos puede estar sucediendo lo que hoy tenemos preparados para usted. Nuestra frase de hoy dice: escucha tu cuerpo. A tiempo puede marcar la diferencia entre vida y la muerte. Es por eso que la doctora Stephanie Pavón, ella es médico cirujana, está con nosotros y nos va a abordar un tema interesante, como todos los de Buena Salud. Hoy vamos a hablar acerca de derrame cerebral, señales silenciosas que la gente ignora. Este es el tema que estaremos abordando en nuestro programa hoy, y usted no se desconecte de la pantalla de Majestad, y al regresar a esta pausa estaremos con nuestro invitado. Estamos en vivo en Buena Salud gracias a la señal de Majestad y también a quienes están conectados en redes sociales. Muy buenos días, porque ya tenemos aquí a nuestra invitada, nuestra doctora Stephanie Pavón. Ella es médico cirujana y nos va a hablar acerca de derrame cerebral, señales silenciosas que la gente ignora. Ese es el tema que estamos tratando en esta mañana. Bienvenida, doctora, qué placer tenerla con nosotros. Gracias por la invitación. Dios los bendiga. Es un verdadero placer poder estar aquí en Majestad TV y aquí en el programa de Buena Salud. Y sobre todo abordar este tema interesante que es en este caso el derrame cerebral y su sintomatología. Así es, doctora. Gracias por también haber aceptado nuestra invitación en esta mañana y que pueda usted abordarnos este tema, porque al decir nosotros señales silenciosas que la gente puede ignorar, a veces eso es así. Nosotros tal vez pudiéramos tener situaciones que pueden pasarnos. A veces nuestro cuerpo mismo nos está dando ciertos indicativos ante cualquier situación, puede ser cualquier tipo de enfermedad, pero sin embargo, ahora que vamos a abordar acerca del derrame cerebral, que esto es un tema no que esté en auge, pero ya es un tema que se ha hecho muy común o se ha normalizado tanto que a veces las personas desconocemos qué es lo que pasa. Pues hoy usted nos va a despejar de todas estas interrogantes. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, vamos primero, ¿qué es un derrame cerebral? El derrame cerebral es un inadecuado flujo sanguíneo a nivel del cerebro. Les quiero traer el día de hoy un ejemplo. Imaginémonos que tenemos una ciudad, ¿ok? En esta ciudad necesita energía, ¿ok? Y esta energía va a ser llevada por camiones. ¿Sí? Si estos camiones no llevan la energía suficiente a esta ciudad, no va a poder funcionar. Lo mismo pasa con nuestro organismo. En este caso, la energía suficiente, que es el flujo sanguíneo, que lleva lo que es oxígeno y lo que es fuentes de energía, está taponada por un coágulo sanguíneo a nivel de una arteria. En este caso no llega, en este caso, la fuente de energía y no funciona adecuadamente. Hay una muerte neuronal. Al ver una muerte neuronal, no funciona nuestro cerebro de una manera adecuada en este caso y genera lo que es el derrame cerebral. Muy buena explicación y también ese ejemplo que nos ha puesto en esta mañana mi querida doctora. Pero existen diferentes tipos de derrames cerebrales. Sí, tenemos dos tipos de derrame cerebral, el derrame cerebral isquémico y el derrame cerebral hemorrágico. El derrame cerebral isquémico es cuando un coágulo, en este caso tapona lo que es una arteria, y el derrame cerebral hemorrágico es cuando la arteria se vuelve tan débil y en este caso se rompe. Y en cualquiera de los dos escenarios, pues es grave para nuestra salud como tal. Pues nosotros, al momento de que pudiéramos decirle, o mejor dicho, ¿por qué titularlo como un enemigo silencioso? No existen sintomatologías de pronto o manifestaciones que pudiera darle a una persona importancia para poder acudir inmediatamente al médico. O sea, en este caso presenta sintomatología, pero que podemos ver en nuestra vida diaria. Ahora, hay que hacer la diferencia cuando es algo súbito en ese momento o cuando ya es algo crónico. Por ejemplo, puede haber un mareo intenso, dolor de cabeza intenso, o sea, es algo repentino, algo que en ese momento está sucediendo. Ahora, va a haber personas en este caso que van a decir, sí, es que yo sufro de mareos, yo sufro de dolores de cabeza, pero es algo progresivo, es algo crónico. Lo que en este momento estamos hablando es en ese mismo instante y no podemos en este caso decir, o sea, es importante y lo dejamos pasar. Dentro de los diferentes tipos
de señales más comunes que pueden existir actualmente. Usted nos comenta, por ejemplo, de dolor de cabeza progresivo, hay también mareos constantes. Estos son las únicas dos manifestaciones más puntuales que pueden existir ante la presencia de un posible derrame cerebral, o existen algunas otras manifestaciones que nosotros pudiéramos considerar. No, hay sintomatología que es bastante, que podemos a nosotros, al momento que nosotros lo evidenciamos, ya nos podemos dar cuenta que estamos ante una ACV, por ejemplo, una desviación del rostro, a su vez pérdida de la fuerza, en este caso de los miembros, tanto superior o inferior, hay una pérdida en este caso del equilibrio, hay un pérdida, deterioro de conciencia. Cuando estamos ante estos signos de alarma, debemos ir a emergencias. Por ejemplo, pueden existir sintomatología un poco severa, digamos así, como el que hablamos del dolor de cabeza muy fuerte. Y si hay síntomas muy leves, nosotros tal vez pudiéramos asociarlos con algo que tal vez, algo común, algo que tal vez dijéramos no es pasajero. Entonces, ¿cómo pudiéramos identificarlo que tal vez no tiene nada que ver algún síntoma superficial y común tal vez de algún tipo de enfermedad que tal vez nosotros digamos no necesito hospitalización y hasta me automedico, porque eso es lo que siempre pasa? Ya, hay que tener en cuenta que esta enfermedad del ACV es más prominente en este caso para personas que son diabéticas, que son hipertensas. Un paciente sano, una persona sana, en este caso si presenta un dolor de cabeza súbito o presenta lo que es el mareo, o sea, lo puede dejar pasar. Pero un paciente que ya tiene una comorbilidad de base, el 85% del caso es sí o sí que ya puede acercarse a lo que es una ACV. Por ejemplo, también existen síntomas, o para nosotros tal vez pudiéramos considerar que puede ser tal vez una señal de alarma, el que de momentos o en diferentes episodios se nos pueda hacer una imagen borrosa a nuestra vista, que se hagan, o sea, pueden ser señales, o no sé si eso es correcto, pero hay personas que dicen, estoy como que perdiendo la visión, siento que veo borroso. ¿Esto puede ser un indicativo o una manifestación respecto a esto que estamos considerando esta mañana? Sí, tanto nuestra visión, en este caso el ojo, tiene una interconexión a nivel cerebral. Si a nivel cerebral ya hay un daño de la imagen que se proyecta no se va a poder en este caso evidenciar, pero cabe resaltar de que si nosotros ya tenemos con una pérdida de visión crónica, no estaría en este caso asociada a la ACV, pero si es algo súbito en ese momento que estoy perdiendo la visión, entonces ahí sí lo podría asociar. Al hablar nosotros de miembro superior y miembro inferior, hay personas que pierden movilidad repentina, cualquier extremidad de la parte superior, la parte inferior, hablando de brazos y piernas. ¿Esto es una señal de que existiese o pasa con esto de los derrames cerebrales? Sí, en este caso ya sería una evidencia grave, ya que hay una área del cerebro que está siendo afectada y cuando ya está siendo afectada necesitamos ir pronto a emergencias. ¿Y la dificultad para hablar para las personas? Eso también es dentro de los signos, en este caso más prominentes del ACV. Si ya hay una dificultad para hablar, si ya en este caso el paciente ya no puede expresar lo que quiere decir, estamos también ante un inminente, en este caso del ACV. Ahora, ¿en qué casos sería oportuno nosotros acudir a una emergencia? Pudiéramos saber que puede ser una urgencia y tal vez algunas cosas las pudiéramos tratar de manera ambulatoria en casa, porque tal vez no es una manifestación muy aguda como tal. Pero si se presentan de lo que ya hemos ido abordando en esta mañana, alguna situación como esta, ¿en qué momento una persona o el familiar que está al lado tiene que tomar la iniciativa de decir, no, hay que acudir a emergencias porque esto no puede dejar que evolucione, sino que hay que tratarlo inmediatamente para evitar una complicación? Sobre todo si vemos en nuestros familiares que hay una pérdida de conciencia, hay una pérdida en el equilibrio. Me han llegado situaciones de pacientes que me dice el familiar en la mañana, estuvo normal, estuvo tranquilo, y a medida que fue avanzando, en este caso el día, dice ya no me habla, está desorientado, empieza una dificultad para hablar, hay una desviación de la cara, entonces eso ya es una emergencia. Eso es una emergencia y por ende tienen que acudir. Hablemos un poco acerca de los factores de riesgo de esta enfermedad. ¿Qué nos puede comentar?
Dentro de los factores de riesgo tenemos lo que es la hipertensión, la diabetes, la mala alimentación, en este caso el consumo de sustancias psicotrópicas, el tabaquismo. Mala alimentación. Eh, Esto justo ayer tratábamos un tema respecto a la alimentación y nos comentaban que hay que hacerlo de manera puntual y progresiva, pero obviamente tomando los diferentes, qué es lo que lo que nuestro cuerpo exige o necesita. Y obviamente combinado con la actividad física. Pero, por ejemplo, hablando nosotros de personas que están inmunosuprimidas, digamos que están personas que tienen enfermedades autoinmunes, o hablando las enfermedades más comunes en este caso que es diabetes e hipertensión. Estas enfermedades que son propiamente asociadas a todas las enfermedades que puedan venir aparte de estas, personas que tienen esta situación, ¿pueden llevar un estilo de vida normal o tienen que siempre estar como que alerta ante cualquier señal o ante cualquier síntoma que pueda presentarse respecto a lo que estamos comentando en esta mañana? Estos pacientes siempre tienen que estar alertas, siempre tienen que tener en cuenta que tienen que sí o sí tener una buena adherencia al tratamiento, porque el ACV es una complicación de la misma. El ACV es una complicación de la hipertensión arterial, el ACV es una complicación de la diabetes no mal controlada, entonces deben tener cuidado en esto. La presión alta, ¿qué nos puede comentar? ¿Influye o no influye a una persona que pueda padecer de derrame cerebral? La presión arterial es uno de los factores más prominentes de que lleva lo que es el ACV. Les doy un ejemplo, un paciente que lleva alrededor de unos 10 años con una hipertensión arterial, al final de cuentas en este caso las arterias, va a haber un desgaste de las mismas. Al ver un desgaste de las mismas va a generar que puedan romperse y generar lo que es un ACV hemorrágico, o hay pacientes que tienen hipertensión arterial, pero a su vez también tienen lo que es grasa a nivel de las arterias. Cuando tienen grasa a nivel de estas arterias son prominentes a generar lo que son coágulos, y estos coágulos al final a qué nos llevan a un ACV. Entonces hay que tener mucho en cuenta en este caso lo que es la presión arterial. La presión arterial, y esto desencadena mucho, por ejemplo, hay personas que decimos, no, es que a mí no me puede pasar porque yo me siento sano. Hago deporte, de pronto trabajo bien, duermo bien, etcétera. Pero hemos visto actualmente que hasta personas deportistas les suceden estas cosas. Una persona que haya pasado por derrame cerebral, digamos mamá, papá, hermanos, abuelos, esto se lo puede considerar que también pudiera partir de ahí mediante la herencia que podamos tener de nuestra familia, o esto se considera que es un factor que nos puede suceder a cualquier persona debido al sedentarismo, al cansancio, al estrés, a la situación en el entorno en el que nosotros nos podamos enfrentar diariamente. Ya. En este caso sí, la hipertensión arterial sí es hereditaria, pero también tenemos en cuenta que la herencia a nivel genética, pero también podemos generar una herencia a nivel alimentaria. ¿Qué quiere decir? Las mismas costumbres, la misma forma de comida, y todo eso se va a pasar de generación en generación, y eso puede generar también lo que es un riesgo de padecer enfermedades como la diabetes, como la hipertensión arterial. Entonces hay que tener mucho en cuenta, y a su vez en pacientes jóvenes, en este caso, tienen que tener en consideración, si ya mis padres tienen hipertensión, si ya tengo un antecedente familiar, tengo que tomar en este caso la presión arterial, porque a lo mejor la puedo tener porque la presión arterial no presenta sintomatología, y en este caso puedo llevar durante años una presión arterial alta y posiblemente desarrollar un ACV sin yo saberlo. Una persona que viva estresada, siempre que tenga niveles de cortisoles por encima del rango y varía tanto en la mañana como en la noche. Esta persona que vive siempre estresada puede tener un episodio de estos de derrame cerebral si no se toma en consideración lo que estamos comentando esta mañana.
En realidad lo que sería el estrés sería un cofactor. Ese cofactor nos estaría aumentando la presión arterial, ese cofactor nos estaría llevando a que comamos de una manera inadecuada, ese cofactor por el momento del estrés llevarnos a consumir sustancias psicotrópicas. Entonces en sí el estrés sí puede conllevarnos, es el cofactor para llevarnos a otras situaciones y generarnos lo que es una ACV. Nosotros siempre nos enfocamos a veces en que todas estas enfermedades pueden desencadenarse en el adulto mayor, porque es como que la persona ya llega a una edad promedio, de que es donde vienen encima todas las enfermedades. Pero se ha evidenciado que actualmente la gente joven también padece de enfermedades. La gente joven también hereda enfermedades. Entonces, ¿cuál es el rango en base a su experiencia? Y con esto nos vamos a ir a la pausa y me lo va a contestar al regresar. ¿Cuál es el rango de edad promedio de en que las personas que pueden padecer un derrame cerebral, en base a la experiencia, de pronto los diferentes situaciones que ha podido tal vez pasar en su entorno, cuáles son estos episodios más comunes, si ha sido más en personas jóvenes, personas adultas o personas adultas mayores? Vamos a la pausa y al regresar pues me estará contestando a este interrogante. Estamos en vivo en Buena Salud gracias a la señal de Majestad con nuestra doctora Stephanie Pavón, hablando sobre el derrame cerebral, un enemigo silencioso o señales silenciosas que las personas no debemos ignorarlas. Vamos a platicar un poco respecto a la pregunta que le dejé planteando, mi querida doctora, en los diferentes tipos o rangos de edad en base a la experiencia o al conocimiento que usted ha tenido actualmente. ¿Cuáles son las personas que más acuden con estos síntomas o con estas situaciones? Las personas que más acuden son las personas adultas mayores, porque estas de aquí no llevan un control, no llevan una buena adherencia, en este caso, al tratamiento. Inclusive hay pacientes ancianos que en este caso los familiares los dejan viviendo solitos y en este caso ellos no toman la medicación adecuada o toman una sobremedicación y en este caso al final de cuentas va a repercutir y va a llevar complicaciones severas. Así es, por ejemplo, otra de las cosas que también nosotros debemos tomar como en cuenta es respecto a los diferentes tipos de hábitos que podamos nosotros tener. Podemos tener malos hábitos en la alimentación, pudiéramos tener hábitos como de diferentes tipos de vicios, tabaco, usted comentó tabaco, alcohol, drogas. Pudiéramos tener tal vez hábitos como solamente ser sedentarios, no hacer ningún tipo de actividad, pasar solamente, digamos, largas horas del día con las pantallas, con teléfonos, etcétera. Entonces, estos diferentes tipos de hábitos pudieran aumentar el riesgo a una persona que pueda tener derrame cerebral. Sí, por ejemplo, en el caso de lo que es la mala alimentación, la sal es un cofactor, aumenta lo que es la presión arterial. Si nosotros consumimos, por ejemplo, muchas grasas, al final esas grasas y no son bien metabolizadas van a ir hacia lo que son nuestras arterias. Si dentro de nuestras arterias se acumula lo que es la grasa, vamos a formar lo que son coágulos. ¿Y estos coágulos a dónde van a ir o dónde van a estar? A nivel de nuestro cerebro. Y aquí es donde se va a generar lo que es un derrame cerebral. Así que hay que tener mucho en cuenta esto. Las recomendaciones que usted como médico, por ejemplo, pudiera dar a las personas en pro a la prevención. ¿Qué nos puede comentar respecto a prevenir? En este caso, que deben de tener una vida saludable, realizar actividad física, cuidarse en la alimentación, no consumir lo que es alcohol, no consumir lo que es, en este caso, cigarrillo. Si ya son pacientes que tienen comorbilidades, paciente diabético, paciente hipertenso, lo importante es que tienen que tener una buena adherencia al tratamiento. Hay pacientes que, por ejemplo, son hipertensos y, por ejemplo, el médico les recomendó un antihipertensivo y llevan con ese antihipertensivo durante aproximadamente 10 años y al final de cuentas no sería su tratamiento ideal. Entonces lo importante es estar en constante revisión para poder no llegar a complicaciones tan severas como el ACV. Por ejemplo, hay personas que les gusta, al momento que se sienten cansados, tomar bebidas energéticas.
¿Las bebidas energéticas causan esta situación? ¿A una persona que tiene antecedente es o no adecuado tomarlas? Si, por ejemplo, es un paciente que ya tiene hipertensión arterial y toma este tipo de sustancias, sí puede llegar a elevar la presión arterial. Y recordemos, si le tenemos la presión arterial muy elevada, en este caso es el factor principal para aumentar el riesgo de un ACV, así que no es recomendable. Por ejemplo, usted nos decía que la actividad física sí hay que hacerla para poder prevenirla. ¿Cuáles son las recomendaciones puntuales que se puede hacer para que una persona pueda hacer actividad física? Por lo menos que se realice 30 minutos de caminata diario. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos actividad física, tenemos un corazón sano? Si nosotros tenemos un corazón sano, vamos a permitir que nuestras arterias, que el flujo sanguíneo, en este caso, vaya de una manera adecuada y que tengamos unas arterias menos rígidas, un poco más elásticas. Si hay una mayor elasticidad, en este caso no va a haber una turbulencia sanguínea y a su vez no vamos a tener tanto riesgo de generar una ACV. Una persona que evidencia un problema de derrame de un compañero, de alguien que está cercano, ¿qué es lo que uno debe hacer tal vez para acudir tal vez ante una emergencia como esta? En ese momento nosotros debemos llamar al ECU 911, prohibido por favor darle alimento, darles agua, no, nada de que ver. En ese momento usted llame al ECU 911, intente mantenerlo despierto, en este caso a su familiar, a su amigo, hasta que llegue en este caso el personal médico. Una persona que pasa por este derrame, ¿puede recuperarse? O ya quedan ciertas secuelas que tal vez impiden que una persona llegue a ser normal? Todo depende si nosotros le dimos la atención adecuada, el tratamiento adecuado, porque si dejamos pasar mucho tiempo, en este caso, las células neuronales en este caso van a morir y si mueren no va a haber tratamiento eficaz para poderle ayudar. Y cierta área donde fue afectada, por ejemplo, pérdida de visión, dificultad en este momento, en el momento del equilibrio, ya en este caso ya no va a funcionar. O sea, ¿cuáles serían las secuelas post a que una persona ya tiene derrame? Puede tener una desviación de la cara, a su vez puede tener dificultad al momento de andar, puede tener dificultad al momento de coger objetos, entonces eso es evidente. ¿El derrame cerebral te hospitaliza totalmente? ¿Pierdes la conciencia como tal? ¿O estás consciente siempre cuando vas a una emergencia como esta? Aquí lo que nosotros va a haber pacientes, sobre todo, cuánto fue el daño. Si, por ejemplo, ya ha pasado mucho tiempo, sí va a haber pacientes que están inconscientes con un mal deterioro neurológico, pero si, digamos, ha pasado una o menos de una hora, el paciente va a estar consciente, sí vamos a ver cierta sintomatología como desviación de la cara o vamos a ver un poco de deficiencia a nivel del equilibrio. Muy bien. Ahora, para ir cerrando, mi querida doctora, una persona que tenga tal vez antecedentes de pronto familiares y todo esto, ¿cada qué tiempo debemos acudir al médico de forma preventiva? Nosotros en este caso, bueno, debemos tener en cuenta a quién se le va a dar a pacientes que ya tienen comorbilidades. Repito, pacientes que ya tienen comorbilidades, nosotros debemos tener una buena adherencia al tratamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos tener controles continuos con nuestro médico. El mismo fármaco que le sirvió hace 3 meses no le está sirviendo a lo mejor en este momento. Entonces, debe acudir con su médico, tiene que coordinar citas continuas, ¿sí? Para que él evalúe si hay cambio, en este caso farmacológico, cambio de hábitos, ¿sí? Para poder en este caso evitar esas terribles complicaciones que se da por el ACV. ¿Cuál sería su invitación que le hace al público que está viendo el programa? Si tal vez se identifiquen algunos con este tema, tal vez conocen de algún familiar que esté pasando por esta situación, ¿cuál sería su mensaje? Bueno, primero recordarles que ustedes son muy valiosos y son importantes y su salud cuenta,
porque si ya tienen comorbilidades de base, diabéticos, son pacientes hipertensos, por favor, adhiéranse al tratamiento. El ACV es una complicación de la misma, porque durante años nosotros tenemos enfermedades de base que no las llevamos de una manera adecuada. A veces hay que hacer un sobreesfuerzo, ya sé que a veces los medicamentos son costosos, pero con ciertos hábitos, por ejemplo, ayudándonos en el consumo, disminución del consumo de sal, haciendo actividad física, nos puede ayudar a tener una mejor calidad de vida. Si digamos un ACV se puede presentar en 10 años, yo reducirlo, aumentar ese tiempo de ahí. Entonces, y si ya sabemos cuáles son los síntomas pequeños que le acabamos de mencionar el día de hoy, tenerlos en consideración para en este caso acudir a una emergencia inmediatamente. Así es, tenemos que nosotros estar muy atentos, estar alertas siempre. Nuestro cuerpo siempre nos está dando pequeñas manifestaciones, pequeñas alarmas o alertas que tenemos nosotros que poner muy en consideración y asimismo acudir al médico de manera preventiva, nunca hacerlo de forma de emergencia porque estas cosas pueden complicarse. Este es un tema bastante complejo que realmente lo hemos topado y abordado con nuestra doctora porque queremos concientizar también a las personas a hacerse chequeos preventivos, que eso es lo importante. Y gracias a todos que están escribiendo en redes sociales, siempre esos buenos ánimos que nos dan, pues nos motivan a seguir trayendo grandes profesionales y por supuesto traer buenos temas aquí en nuestro programa. Mi querida doctora, ¿dónde la pueden localizar? No sé si en redes sociales, algún número de contacto, es oportunidad que nos comente. Bueno, me pueden encontrar como en redes sociales como @doctora Stephanie Pavón T. A su vez, contactarme al número de celular 097 97 969 6157 o agendar una cita en lo que es en Noria Spa, donde queda Avenida Abraham Calazacón, justo al lado de lo que es el comercial Génova, o también en contactarme en Nova Sedigma, lo que queda en la sucursal, lo que es en la esquina del Centro de Salud Los Rosales. Así que ya saben, la doctora Stephanie Pavón, ella está atendiendo aquí en Santo Domingo para que ustedes que desean tener algún acercamiento con ella, pues puedan tomar cita, ya dio el número de contacto y también sus redes sociales para que ustedes puedan ser atendidos y estar en buenas manos, que es lo más importante. Qué placer, doctora, tenerla con nosotros. Esperamos una próxima oportunidad, pues volver a seguir conversando. Muchas gracias por la invitación. Fue un placer poder compartir esta mañana con ustedes. Y a los televidentes que ven Buena Salud, recordarles que nos pueden seguir en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentran como @buenasaludec. En YouTube nos ven como TV Buena Salud y también pueden activarle la campanita, compartirlo y todas las notificaciones les van a llegar cada vez que suben los programas. Estos programas se suben todos los días, así ustedes también se lo pueden repetir y también compartirlo con otras personas. Y en las redes de Majestad TV nos encuentran en X, en Facebook y también en YouTube. Así que no hay manera de perderse este programa y también la programación de Majestad TV. Con esto nos vamos despidiendo y los dejo acompañados con su señal Majestad.